Hola, buenas tardes a todos. ¿Qué tal? Feliz año. Vamos a empezar las sesiones de Escuela de Padres este año con una sesión informativa sobre funciones ejecutivas. Vamos a empezar conmigo, voy a ser yo la primera persona que os va a explicar este tema y vamos a ir viendo paso a paso un poco qué son las funciones ejecutivas, qué es lo importante, cómo influyen en el alumno, en el niño en general y qué es lo que podemos hacer para ayudarles. Al final encontraremos una serie de recursos que podéis utilizar en cualquier momento para un poco apoyar esta labor de mejorar las funciones ejecutivas de nuestros hijos. Vamos a ello. Vale. ¿Qué son las funciones ejecutivas? Que igual el nombre nos suena un poco raro, pero vamos a ver que es algo muy sencillo y que utilizamos todos muy a menudo. Vale, las funciones ejecutivas es un conjunto de habilidades mentales que son coordinadas por el lóbulo frontal del cerebro. Es el lóbulo que tenemos aquí en color más azulito, un poquito como morado, en la parte frontal, ¿vale? Esas funciones se encargan de ayudarnos a conseguir nuestros objetivos diarios de pequeñas cosas, de pequeñas acciones de la vida diaria y son las que controlan el procesamiento en general del cerebro. No solamente realizar actividades, sino también procesan una serie de reacciones, como la organización y la regulación de las emociones y de las respuestas que damos. ¿Qué habilidades intervienen en este conjunto de funciones ejecutivas? Pues serían algunas habilidades como por ejemplo la de ser capaces de planificar, de organizar tareas, gestionar el tiempo y la atención, establecer prioridades entre unas actividades y otras, recordar detalles de alguna actividad que se ha realizado y que pueda resultar relevante pues, para realizar la siguiente. El inhibir un comentario, el detener un comentario o un comportamiento inadecuado, en un momento determinado, el incorporar experiencias pasadas en la actuación de ahora, controlar las emociones y la impulsividad, la memoria de trabajo, realizar un autoseguimiento de cómo se está haciendo una tarea, realizar modificaciones de esa tarea si fuera necesario para adaptarla a las circunstancias nuevas, para ir más deprisa, para hacerlo más limpio, para acordarnos de otras cosas, detección de prioridades. Bueno, son algunas de las habilidades que podemos encontrar dentro del conjunto de funciones ejecutivas. Cuando nos planteamos una tarea, ¿qué es lo que se hace? Bueno, pues pensamos en una tarea que tenemos que realizar, aunque sea mínima. Hacer las tareas, en el caso de los alumnos, el hacer las tareas, el hacer los deberes, el resolver un problema, el plantear un trabajo, organizarme la mochila, cualquier tarea. Vale, entonces tenemos el planteamiento de ese problema. Entonces, lo primero que hacemos es preguntarnos una serie de preguntas qué tenemos que hacer, para cuándo tiene que ser, qué necesitamos, todo este tipo de cosas, ¿no? Nos planteamos un objetivo que es ese, realizar esa tarea. Y entonces luego tenemos una serie de pequeños objetivos más específicos. Pues si tengo que resolver un problema, el problema es de matemáticas, tengo que coger un material concreto, el cuaderno, el libro para copiar el problema o para leerlo, el estuche para tener el material necesario, todas las cosas las necesitamos organizar, son pequeños objetivos. Al final utilizamos una metodología, que es lo que voy a hacer para resolver esa tarea, y al final me pongo ya en marcha. Todas estas acciones se realizan en segundos, cuando ya se tiene una habilidad, se realizan en segundos. Pero vamos a ver que hay alumnos que tienen dificultades con este planteamiento de la tarea y con esta puesta en escena o tomar las acciones necesarias para resolver cualquier actividad. Y más si son actividades o tareas que suponen pensamiento, razonamiento, concentración y demás. ¿Cómo tiene que ser una tarea? Vale. En principio la tarea, la palabra SMART es una abreviatura de las iniciales en inglés de las características que vamos a ver. Entonces la tarea tiene que ser una tarea específica, que tenga un objetivo concreto, algo muy claro. Tiene que ser medible, ver si al final se ha conseguido o no se ha conseguido. Alcanzable, que se pueda conseguir. No nos podemos plantear una serie de tareas muy complicadas para las circunstancias o para la edad o para el momento. Que sea relevante, que haya que hacerlo de todas formas. Y entonces, por lo tanto, cuanto antes se haga, mejor.
Y luego que tenga un tiempo delimitado. Estos pasos es importante cuando se plantean ellos el organizar esas actividades o esas tareas que tienen que hacer. No solamente hablo de deberes, sino hablo de cualquier acción que tengan que hacer. Recoger la habitación, recoger la ropa, vestirse o arreglarse para salir, preparar la mochila. Cualquier actividad requiere que sean unos objetivos alcanzables, medibles y que sean importantes. Y desde luego que tengan una limitación en el tiempo. Eso es fundamental. Estas son, bueno, las palabras en inglés que viene a decir básicamente, en general, pues la misma idea. La meta o el proyecto tiene que ser concreto, tiene que ser medible, tiene que ser alcanzable y realista en función de los medios que disponemos. A veces se plantean realizar un trabajo, pero se plantea un trabajo con unas ideas y unos materiales o unos recursos que no son alcanzables, que no son realistas, que no nos da tiempo, que no tenemos en casa. Entonces, ese planteamiento, ese objetivo no sirve, habría que buscar otro. Que el objetivo sea acorde a la personalidad y a la relación de lo que quieres hacer y con lo que necesitas entregar o con lo que necesitas hacer o presentar. Puedes tener una idea muy buena, pero voy a hacer un dibujo precioso, pero sin embargo no se te da bien dibujar. Entonces sería un poco absurdo plantearnos ese objetivo. Tiene que ser un objetivo acorde a mis características y a mis posibilidades en ese momento y acorde al tiempo del que dispongo también. Tengo que tener un tiempo delimitado. No puedo plantearme, para hacer un problema de matemáticas o para resolver unos ejercicios de lengua, plantearme estar toda la tarde, puesto que tengo que distribuir ese tiempo en más actividades que tengo que realizar. Entonces, todo eso son una serie de actividades, de acciones que requieren una organización y una planificación de la que se encargan las funciones ejecutivas. ¿Cuál es la importancia de estos aspectos en casa y en el aula? Son personas, en este caso son alumnos, que suelen tener unos problemas en relación con el resto de aspectos que les rodean y con el resto de personas. ¿Por qué? Pues porque suelen plantear problemas para mantener las relaciones sociales adecuadas. Tienen amigos, pero no los mantienen. Son unas relaciones un poco que a veces no entienden la situación, no entienden las respuestas de los compañeros. A veces ellos mismos tienen respuestas que tampoco comprenden, que no son adecuadas. Son desorganizados, lo meten todo junto, lo hacen todo a la vez, no tienen unas pautas de organización para empezar por una serie de cosas, seguir el siguiente paso, ¿vale? No solamente organizados en cuanto a dejar pues, la ropa desorganizada o el estuche pierden cosas, no tienen una organización clara. Pierden cosas, es lo que comentaba, pierden cosas todo el tiempo porque no tienen esa organización, lo dejan donde primero pillan, en cualquier sitio, en cualquier momento y luego no saben dónde lo han dejado, entonces son desorganizados, gestionan mal el tiempo, no controlan, no son realistas de cuánto les puede costar una tarea o una actividad, cuánto tiempo debe ocuparles, si merece la pena o no dedicarle tanto tiempo. Tienen dificultad con la gestión del tiempo. No es que no conozcan las pautas de tiempo, sino que a la hora de gestionarlo para realizar el objetivo, para conseguir el objetivo que se han marcado, pierden demasiado tiempo, no son conscientes un poco de que les está ocupando demasiado. Tienen dificultad para completar una tarea. La empiezan, pero se han dejado la mitad o de dos preguntas, que les pasa a veces mucho, de dos preguntas en el examen, de dos apartados dentro de la misma pregunta se dejan uno, o de dos cosas que se les pide se dejan uno, o tenían 5 ejercicios y se han dejado el del medio, o se han dejado el último, o han empezado por el segundo, es decir, no completan las tareas, o la presentación de un trabajo no la terminan. Son incapaces también, tienen dificultad para hacer un plan y sobre todo para seguirlo. Esa capacidad de planificar, de organizarse, qué tengo que hacer, en qué momento, de cuánto tiempo dispongo, qué materiales, todo lo que hemos comentado antes, tienen dificultades para realizar ese plan. Y luego, una vez que lo han realizado, tienen dificultades para seguirlo. Se han despistado, se han saltado algún paso, se han dejado algo, etcétera.
y por lo tanto les cuesta ser independientes. Al final necesitan de alguien que les guíe y que les vaya marcando las pautas del paso siguiente, de qué es lo que le falta, qué es lo que necesitan hacer, que no se deje el estuche. A veces les pasa que se van a poner a hacer una tarea y cogen el lapicero, pero no han cogido la goma. Luego pierden el tiempo en ir a buscar la goma, no estaban donde pensaban, se la han dejado en clase o se la han dejado en casa. Entonces, les cuesta esa independencia de organización para poder hacer ellos por ellos mismos las actividades o cualquier otro objetivo que tengan planteado. En cuanto a problemas de relación consigo mismo, la dificultad para decidir qué es lo importante, qué es poco importante, cuando leen algo, cuando escuchan algo, cuando se les dice algo, ellos escuchan toda la información al mismo nivel. Entonces, discriminar que de todo esto que me han dicho lo importante es esta idea o esta otra, o tengo que hacer esto o lo otro, es lo que más les cuesta. Por lo tanto, también les va a costar mucho el plantearse cuáles son las ideas principales de lo que han leído y las ideas secundarias. Lo catalogan todo de la misma manera. Por eso es fácil que en una pregunta pues se dejen apartados de hacer, o en un examen se dejen preguntas de hacer o de completar o de terminar, porque todo lo catalogan de la misma manera, de la misma forma, con la misma importancia. Problemas con la absorción, retención de lo que se enseña en la escuela, por lo mismo, porque de todo el discurso que damos en las clases, ellos intentan quedarse con todo. Imposible. Entonces lo que hacen al final es desconectar. Entonces el problema para retener esa información, sobre todo la que es importante, la que es más relevante, es en lo que encuentran mayor dificultad. Aparte de que se cansan, que desconectan, que se distraen, aparte de otra serie de características que les rodean. Problemas para entender y seguir instrucciones verbales. Si son varias instrucciones seguidas, tienen dificultad para seguirlas todas. Entonces, se quedan con la mitad de las instrucciones, con alguna, no se quedan con todas las instrucciones, y más si son verbales, porque funciona ahí también un poco, entra en juego la parte de memoria y tienen dificultad de memoria de trabajo, de cuáles son los pasos para poder realizar la actividad o el objetivo que se han planteado. Problema de organización de pensamientos. Muchas veces tienen las ideas muy claras, saben lo que quieren, pero lo tienen todo desorganizado. ¿Qué les suele pasar, por ejemplo? Un ejemplo claro de esta dificultad es la presentación en los exámenes. Si son preguntas de desarrollo, de explicar algo, saben lo que quieren decir, pero tienen una dificultad para organizar las ideas. Entonces igual empiezan por el final de la explicación, luego se acuerdan de un detalle y lo cuentan a mitad, luego empiezan a decir que es que iban a hablar de lo que se les ha preguntado. Entonces lo mezclan todo, tienen una dificultad para organizar secuencialmente la explicación que quieren dar o los pensamientos que tienen o las ideas o los objetivos que se han planteado. Por lo tanto, tienen problemas para escribir de forma clara y organizada. Por lo mismo, porque al final les confluyen mucho las ideas, mezclan esas ideas y la letra, la caligrafía no es clara. Es una caligrafía distorsionada y a veces con dificultad para poder entenderla. Y en general presentan problemas o dificultades en cualquier tarea que requiera eso, precisamente las funciones, las habilidades que hemos dicho de las funciones ejecutivas, problemas para la organización, para la planificación de actividades, problemas en memoria, en la gestión del tiempo, en el pensamiento flexible, el poder adaptarse a las circunstancias o a realizar cambios de lo que tenían previsto. Entonces, todo eso al final se convierte en un reto, en una dificultad seria a la que se enfrentan. Vale, entonces, el planteamiento de un objetivo, de una actividad, tiene varias partes. Por un lado es la elección de metas, qué es lo que quiero conseguir, qué es lo que tengo que hacer, qué es lo que tengo que presentar, qué es lo que se me plantea. Luego supone una planificación de cómo voy a realizar todo eso y al final la realización. Y una vez que lo he realizado, lo que me requiere es una flexibilidad para poder realizar cambios. En caso de que vea que no ha salido bien, pues lo borro. Que ha salido corto, que ha salido muy largo,
que no me lo he aprendido bien, cualquier tipo de diferencia con el objetivo planteado supone realizar un cambio o estoy perdiendo demasiado tiempo, dedicándole demasiado tiempo, entonces tengo que ir más deprisa de lo previsto. Entonces, eso supone una modificación y una adaptación a las nuevas circunstancias o a las necesidades. Y ahí es donde presentan dificultad. Además de estos tres apartados, que como veis los he diferenciado por color, también entra dentro la gestión de la memoria, el recordar aprendizajes pasados, el asociar unos aprendizajes con lo que estamos aprendiendo ahora, con aprendizajes anteriores, el extrapolarlos y el relacionarlos con los aprendizajes de ahora, para que nos sirvan para resolver esas dificultades. Y luego la memoria también de trabajo, entonces influye la memoria a corto plazo, memoria a largo plazo y la memoria de trabajo. La memoria de trabajo sería la memoria, el saber los pasos que tengo que hacer para realizar una tarea. Y luego también influye la metacognición. La metacognición se refiere a qué es lo que aprendo con eso que he aprendido. Es decir, tengo que hacer una tarea o he aprendido unos conceptos y qué he aprendido de todo eso. No solamente el concepto, sino qué he aprendido de esta situación, de este estudio, de esta tarea, de lo que tengo que realizar. ¿Para qué me ha servido? El sacarle un provecho a esa situación, ese objetivo. Vale, ¿qué podemos hacer para ayudarles? Bueno, hay muchas estrategias que se pueden llevar a cabo en casa para poder ayudarlos. Al final, las funciones ejecutivas, aparte de que se pueda presentar una dificultad en algún área de las funciones, no tiene por qué presentarse dificultad en todas las áreas o en todas las habilidades. Normalmente se presentan dificultades más notables en alguna parte de esas que hemos visto de planificación, organización, distribución de tiempo, todas esas que hemos visto al principio, pues normalmente presentan dificultades en general, porque la idea es al final la misma, pero sí que destaca más las dificultades en algún área concreta o en algún aspecto concreto. Se pueden entrenar, se pueden mejorar, entonces al final escoger una costumbre para que ellos puedan desenvolverse con cierta autonomía para salvar un poco esa mayor dificultad que presentan. Puede que no sea fácil resolver si las dificultades del niño están relacionadas con otro trastorno. La dificultad en las funciones ejecutivas a veces viene como dificultad por otro trastorno añadido que pueda presentar. Pero bueno, en principio vamos a descartar eso, vamos a suponer que tiene una dificultad sin más solamente en lo que son funciones ejecutivas. Los padres pueden ser capaces de ayudar a su hijo a pesar de haber sido diagnosticado con otro trastorno. Son cosas diferentes de las que estamos hablando. En ese caso, si hubiera otro trastorno añadido, pues habría que trabajar funciones ejecutivas junto con otra serie de cuestiones propias del otro trastorno. El objetivo al final es identificar las áreas concretas en las que tiene mayor dificultad y encontrar qué estrategias le pueden servir, qué trucos le pueden servir para ayudarle a solventar esas dificultades. Si no tiene o tiene dificultad en la gestión del tiempo, pues hay que buscar qué truco puede él utilizar a diario para salvar esa dificultad y que le sirva para seguir su vida diaria lo mejor posible y sobre todo de manera más autónoma e independiente, para realizar las tareas, para que no pierda el tiempo en la televisión, para que no pierda el tiempo en hacer las tareas o los ejercicios o estudiar y no haya descansado, para todo ese tipo de cosas. ¿Cuáles son las actividades del niño que tiene que seguir? Pues los siguientes pasos sería muy importante que los siguiera de manera organizada, sobre todo al principio y pausada, para que él vaya interiorizándolas. Al final, todas estas preguntas que vamos a ver son muy mecánicas. Las hacemos normalmente en décimas de segundo o en segundos porque ya va por inercia. Cuando al principio a los críos les cuesta por estas dificultades en funciones ejecutivas, no importa que sea una cosa como muy pausada, muy pautada, muy sistemática, muy repetitiva, hasta que lo interioricen.
¿Qué deberían responder? Pues lo primero es lo que hemos comentado antes. ¿Qué objetivo tengo? ¿Qué tengo que hacer? Entonces, eso es lo primero. ¿Qué tengo que hacer? ¿Cómo lo tengo que hacer? Si lo tengo que hacer en el cuaderno, si lo tengo que leer y memorizar, si tengo que hacerlo en cartulina, si tengo que hacer, ¿cómo lo tengo que realizar? Si tiene que ser con lápiz o con boli, si tiene que ser pintado sin pintar. Bueno, un poco eso. Luego, tengo los materiales, los recursos, es real, es posible, es alcanzable, que es lo que comentábamos también. Entonces, ¿tengo todos los materiales que necesito? Bueno, pues ahí estarían las dos respuestas. Sí, tengo todos los materiales y sobre todo los tengo todos a mano, los tengo disponibles, los tengo ya preparados y organizados al lado mío, o no tengo todos los materiales. Con lo cual, si no tengo los materiales que necesito para esa actividad, lo que debo hacer es recopilarlos todos lo antes posible y lo más organizado posible para no tener que estar levantándome a otro cuarto a por una pintura, que luego vuelvo y luego vuelvo a irme a por otra pintura o a dejarla, o para no estar buscando un sacapuntas, o ese tipo de cosas, ¿no? Tenerlo todo ya preparado y organizado. Realizo la actividad y valoro el punto que hemos comentado de flexibilidad y cambios. Lo valoro. He hecho lo que tenía que hacer, cómo me ha salido, lo he presentado bien, he respondido a todos los ejercicios, lo compruebo que he respondido a todos los ejercicios, que está todo bien presentado, que es como me han pedido, que fuera con lápiz o que fuera con colores o que fuera... Entonces, ¿cómo me ha salido? Hago una pequeña valoración. Es una pequeña valoración que también les enseñamos a ser críticos, a saber un poco valorar no lo que a ellos les parece o lo que les resulta más cómodo, más rápido, sino valorarlo en función de lo que se le ha pedido. Vale, si me ha salido bien, ahí tenemos las dos posibles respuestas. Me ha salido bien, me felicito y le felicitamos. Te ha salido bien, eres un genio, soy un genio, o qué estupendo, o genial, o ha quedado precioso, lo que sea. Hay que felicitarle y animarle a que se felicite porque ha sido un esfuerzo para él. Si le ha salido mal o no ha salido, más que mal, no ha salido exactamente como esperaba o no se ha conseguido el objetivo que nos habíamos planteado al principio de qué tengo que hacer, bueno, pues mira, a ver qué ha pasado, simplemente es valorar qué ha pasado. No tenía los materiales, no le he puesto los colores, no he puesto fotografías, no he terminado los ejercicios. Es una pequeña revisión que no tiene que durar mucho en el tiempo, que tiene que ser críticos para estar seguros y cerciorarse de que lo que han hecho es lo que se les pedía, de que lo que tenían que hacer es tal cual se les ha pedido, de que han recogido la ropa como se le ha pedido, de que está todo en la mochila según la agenda lo que tienen mañana, ese tipo de aspectos, ¿vale? Entonces, ¿qué podemos hacer para ayudarles? Pues enumerar los pasos que vamos a seguir para hacer una tarea y hacérsela más fácil, que sepa cómo empezar, ¿vale? Que sepa qué pasos tiene que seguir, que lo tenga todo organizado y todo previsto. De esa manera, aparte de tenerlo organizado y ganar tiempo y tranquilidad, vamos a disminuir también su ansiedad ante la planificación y le va a proporcionar un recordatorio visual de qué es lo que tiene que hacer, cómo lo tiene que hacer, dónde tenía las cosas, todo eso. Vamos a implantar unos límites de tiempo. Valoraremos si puede ser con el alumno mejor y con nuestro hijo, en este caso, pues valoraremos el tiempo que le puede costar una tarea. No puede plantearse el mismo tiempo para hacer 2 problemas de matemáticas que para estudiar un apartado de ciencias naturales o que para leerse una pequeña lectura o un pequeño poema de lengua. Entonces, son tiempos diferentes. Entonces, hay que valorar qué tiempo va a necesitar. Siempre intentaremos ponerle algún minuto de más. Si creemos que un problema lo puede hacer pues en 5 minutos, vamos a darle 7 aproximadamente, o 10 o 12 pues para 2 problemas. Siempre ser un poco flexibles en el tiempo de manera que disminuyamos también esa ansiedad. Puede tener problemas, lo que hemos comentado antes, el niño con el tiempo estimado para cada actividad. Entonces ahí es donde entra nuestro papel de adultos de más o menos calcular pues el problema si requiere 1 o 2 operaciones va a ser mucho más sencillo que si requiere más operaciones. Entonces consideramos un tiempo más o menos estimado para cada paso para realizar la actividad completa. Y usaremos temporizadores para controlar los tiempos. Es importante que de alguna manera haya un control del tiempo. No se trata de presionarles,
No se trata de estar diciéndole, se te está pasando el minuto, venga, 2 minutos por problema, venga, rápido, hay otro problema, sino de darle un tiempo para toda la actividad, un tiempo delimitado, flexible, un poquito amplio para que vaya holgado, sin estrés y sin ansiedad, pero sí que vaya un poco pautado y que por lo tanto lo lleve más o menos controlado. O bien poner un temporizador de estos de cocina o un cronómetro o alguna cosa que de alguna manera le indique o cuando empiece o cuando acabe el programa, o cuando empiece a ponerse el sol, no sé, alguna pauta que a él le deje claro el tiempo. No sería tampoco muy aconsejable que ellos tengan, por ejemplo, un cronómetro y vayan viendo ese paso de tiempo. Primero, porque lo más fácil es que se distraigan viendo los segundos y los minutos avanzar, con lo cual no estamos consiguiendo el objetivo. Y segundo, porque les puede causar ansiedad. Entonces, el estar viendo que el tiempo pasa, tenía 5 minutos para el problema, ya veo que ha pasado uno, no me he leído el problema y sigo viendo que el cronómetro no para, les puede crear ansiedad. Entonces, tampoco sería bueno, es alguna pequeña pauta o marcarles de alguna manera un tiempo, por ejemplo, controlarlos nosotros, sobre todo al principio, e ir indicándoles. Te quedan 10 minutos, mejor en positivo, todavía tienes 10 minutos, todavía tienes 5 minutos, para ir animándoles a que no se distraigan, por otro lado a que controlen el tiempo y por otro lado para ayudarles a que se centren y se relajan, disminuimos la ansiedad porque ellos se despreocupan de ese aspecto que es el control del tiempo. Si tienen que preocuparse de pensar el problema, de ver lo que tienen que hacer, de hacer el cálculo matemático y además de controlar el tiempo, para empezar les va a costar. Entonces sería bueno de que esa parte la controláramos nosotros de alguna manera. Y siempre, sobre todo al principio, siendo un poco flexibles. Si se ha pasado 1 minuto, 2 minutos en una pequeña tarea, tampoco hay mayor problema. Usar planificadores, calendarios, la agenda, es muy importante. Un calendario semanal donde anoten las tareas cotidianas, lo que tiene que hacer, que sigan la agenda del colegio, por ejemplo, pues para ver qué actividades tienen al día siguiente, qué asignaturas tienen, para prepararse la mochila con tiempo. Que dejen la ropa preparada si tienen que llevar pues el chándal o el uniforme. Que de alguna manera que se planifiquen el examen que va a haber la semana siguiente, qué apartados voy a estudiar para ir estudiando poco a poco para llegar a la semana siguiente preparar el examen. El trabajo, pues si tengo que presentarlo en 10 días, ¿qué parte hago cada día? O sea, que un poco que lo vayan planificando y que vean esa división de la programación para poder controlarla, que es al final de lo que se trata. Explicar las razones, explicar qué es importante y qué es menos importante y por qué, una breve explicación. Razonar de manera que a base de oírlo ellos lo vayan interiorizando y lo vayan comprendiendo y puedan luego utilizarlo para discernir lo que es de mayor peso o menor peso. Vimos al principio que tienen dificultad en sacar las ideas principales y las ideas secundarias de una actividad, de una información. Entonces, le dan el mismo peso a todo. Entonces, diferenciar qué es lo más importante para priorizar las respuestas o las acciones o la programación de la actividad. Que es importante también aprender una nueva habilidad. Hay que ir aprendiendo pues, trucos para poder resolver los problemas, resolver los objetivos, resolver la planificación de actividades, de las tareas que tienen que hacer, cómo pueden ahorrar tiempo, cómo pueden además de tiempo ahorrar energía y cansarse menos. Además están más tranquilos. Además con esta organización del tiempo y de planificarte lo más importante, pues cuando llega al final de la tarde que todavía te quedan tareas, son las tareas más livianas, las que te cuestan menos, por lo tanto, como estás más cansado, te cuestan menos, las vas a hacer más a gusto. Ese tipo de cosas se les puede ir explicando y lo pueden ir ellos también aprendiendo a base de decirlo y de ayudarles a que lo hagan. Permitir también que el niño se exprese. Entonces, si el método no tiene sentido para él, no pregúntale por qué lo hace de esa manera. Si no tiene sentido para ti, ¿qué es lo que está haciendo él? Pues porque lo está haciendo de esa manera, antes de decir que lo haga de otra, porque él igual tiene sus ideas y tiene su planificación hecha del motivo de por qué. Puede haber una alternativa que funcione, que a él no se le había ocurrido y le podemos plantear, ¿y por qué no lo dejas aquí al lado? ¿O por qué no lo pones en una esquinita? ¿O por qué no? Son ideas, pero siempre le tienen que encajar, tiene que tener sentido para él, interiorizarlas, que sean parte de su actividad y parte de su proyecto.
Y luego las estrategias más exitosas son las que vienen de nosotros mismos. A veces cuando nos intentan implantar una manera de hacer las cosas que no terminamos de interiorizarlas, pues porque no corresponde con nuestra personalidad, con nuestra forma de ser, que lo hemos comentado también antes, que tiene que ser un objetivo que corresponda con nosotros mismos. Entonces, si no corresponde con nosotros, si no nos sentimos a gusto en esa manera de hacerlo, no nos va a salir muy bien. Si yo me planteo el ejemplo que ponía antes, hacer un dibujo para una exposición en lugar de pegar una foto, pues lo más fácil es que me termine frustrando y cansando porque el dibujar no va conmigo, si es por ejemplo el caso. O al revés, quiero poner una foto, me dicen una foto que es lo más rápido, pero que es que a mí se me da muy bien dibujar y yo quería explayarme y dibujar para ponerlo a mi estilo y tal. Bueno, pues al final tienen que ser unas estrategias con las que ellos se sientan a gusto y sientan que pueden ser exitosas, que les puede salir bien, que sean realistas, que realmente pueden alcanzarlo. Bien, es un poco esta en qué consisten las dificultades en funciones ejecutivas, cuáles son y cómo podemos ayudarles con pequeños trucos. Sobre todo, los aspectos que más les suele costar es el tema de la planificación, la organización, la gestión del tiempo y un poco la flexibilidad también, el poder adaptarse a las nuevas circunstancias o a las necesidades o a lo que me exigen y el efectuar cambios. Entonces, ahí es donde más podemos hacer hincapié o donde más podemos ayudarles. Todos los demás aspectos pues vienen un poco relacionados. Tenemos aquí una serie de recursos que os he puesto en algunas páginas, hay muchísimas más, estos son algunos ejemplos de actividades o de juegos o de informaciones varias que les puede servir como con dos objetivos. Por un lado, para reforzar esas dificultades y poder mejorarlas, reforzar esos aspectos, esas habilidades en las que presentan mayor dificultad. Y por lo tanto, mejorarlas a través de juegos y a través de pequeñas dinámicas que son interactivas, que son tecnológicas, entonces siempre les resulta más atractiva. Y por otro lado, sistematizarlo de tal manera que ya no necesiten ese refuerzo. Entonces, por una parte tenemos algunas ideas sobre planificación para ayudarles a establecer una clara planificación de las tareas, de los objetivos, cómo revisar esas tareas y esos objetivos, si se va haciendo bien, si vamos alcanzándolos, si es lo que me pedían, si está bien realizado. Luego tenemos algunas páginas también de metacognición, lo que hemos comentado de revisar para qué me sirve, qué he aprendido, para qué puedo utilizarlo. Que he aprendido también, aprendemos en negativo, es decir, no solamente aprendemos conceptos, sino que hemos aprendido en negativo. Pues he aprendido que no tengo que empezar por hacer matemáticas, que es lo que menos me cuesta, porque entonces luego me da pereza pues, hacer lengua, que es lo que más me cuesta, o al revés. También a veces se aprende, a veces no, se aprende mucho de lo que nos ha salido menos mal. Tenemos aquí una serie de páginas, las que son para Android o para iOS sí que lo diferencio, en principio son páginas web que no deberían dar mayor problema. Y luego también algunos juegos o algunas actividades para reforzar la memoria. La memoria a corto plazo, ahí tenéis por ejemplo memoria espacial a corto plazo, de trabajo, memoria auditiva, que también es muy importante. Entonces tenéis ahí algunas páginas o algunas aplicaciones que podéis utilizar para reforzar la memoria. Es fundamental también la memoria, ya lo hemos visto, en funciones ejecutivas, porque esa memoria nos va a permitir recordar no solamente conceptos, sino recursos, habilidades, gestión del tiempo, es decir, qué trucos, qué iniciativas hemos tomado para poder realizar las actividades de la mejor manera posible, ganando tiempo. Al final todo esto lo que les va a transmitir es tranquilidad, es control de sí mismos, es control de la situación y por lo tanto les va a dar estabilidad y autonomía. Y les va a disminuir la ansiedad, la ira, las malas contestaciones, va a mejorar las relaciones con los compañeros, relaciones con la familia, por supuesto, consigo mismos. Entonces, la memoria también es un aspecto importante que no hay que descartar y que hay que ir trabajando constantemente. Vale,
Cualquier duda o cualquier pregunta que tengáis a través del enlace correspondiente que tenemos a disposición para que nos escribáis y nos podéis preguntar pues cualquier duda que os ha quedado o cualquier cuestión que os pueda surgir. Os ponéis en contacto y nosotras intentaremos contestarlo pues, lo antes posible para poder resolver todas las dudas que os surjan y ayudaros en lo que necesitéis. Y muchas gracias por todo. Ya siento que las circunstancias nos obligan un poco a realizar la escuela de padres de esta manera. Sería mucho más animada poder relacionarnos y poder estar en contacto y poder comentarlo en persona, pero bueno, dada la situación en estos momentos me temo que no va a ser posible. Pero bueno, a ver si más adelante a lo largo del curso podemos ya hacerlo presencial y siempre es más dinámico y nos gusta vernos las caras. Cualquier cosa, estamos a vuestra disposición y podéis contar con nosotros. Por mi parte, no tengo mucho más que decir. Nos vemos en el cole y muchas gracias por todo. Un saludo. Hasta luego.